Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada El Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, manga, tebeo, banda de cine, en fin, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a tomar algunas sugerencias que nos hicieron llegar por redes sociales para hablar sobre Los Defensores de la Tierra. Una serie animada que fue producida en el año 1986, fue producida en conjunto entre Marvel Productions y King Features Entertainment. Fue una serie que tuvo una sola temporada y que nosotros acá en Concepción la conocimos porque fue emitida en el Canal 9, canal regional, en aquellos años cuando tenían el bloque infantil y daban esta serie animada junto con otras también muy míticas en esa época como He-Man, el Conde Pátula, el Inspector Gadget, She-Ra, en fin. Ahora, esta serie fue una actualización, fue una jugada, digamos, en términos de marketing para modernizar personajes que habían sido creados en los años 30, o sea, ya llevaban de los años 30 a los años 80, ya eran 50 años aproximadamente de existencia de personajes que representaron algo importante en la década de los 30, porque ellos de alguna forma fueron el protohéroe, ¿ya? El protohéroe en el sentido de que en la década del 40 nosotros sabemos que existió toda la etapa de la Golden Age con la aparición de personajes como Superman, Batman, el Capitán América, pero estos personajes aparecieron 10 años antes y si bien no eran superhéroes, digamos en estricto rigor, sí instalaron las bases de lo que después fue conocido como el género del superhéroe. Entonces ellos más bien venían como de una tradición de la literatura fantástica, de la literatura de la ciencia ficción, se mezclaron un poco con el tema del género pulp, de las publicaciones baratas de esa época, y después ellos fueron la punta de lanza que después terminó en el llamado género del superhéroe. Por eso estos personajes fueron tan importantes en su época, y esta serie animada lo que hizo fue modernizar personajes que en esa época eran vistos como algo anticuado, que algo ya estaba, digamos, pasado de moda, ¿ya? Desde ese punto de vista, los Defensores de la Tierra estaban compuestos por Flash Gordon, que en la traducción latina le pusieron Roldán el Temerario, esto porque los primeros cómics mexicanos que se tradujeron de Flash Gordon le pusieron Roldán. También aparecía el Fantasma que Camina, Mandrake el Mago y su compañero Lotario, junto con los hijos, porque todos estos personajes tenían hijos que representaban, digamos, como la opinión de la juventud, de los niños de esa época. Es un concepto que después fue tomado también 10 años después por la serie del Capitán Planeta. Así que, de alguna forma, Los Defensores de la Tierra fue una serie que instaló nuevamente a estos personajes en la palestra. Duró solamente una temporada, pero hoy aún es recordado, tanto así que algunos amiguitos ñoños por ahí nos propusieron hablar de esta serie animada, así que va a servir de excusa para traspasarnos de la serie animada al mundo de los cómics, que de hecho acá en Chile nosotros tuvimos una relación muy estrecha con ellos, porque en los años 60 la editorial chilena Lord Cochrane publicó material del Fantasma y también de Mandrake y de Flash Gordon. De hecho, vamos a dedicar este capítulo para hacer algún análisis más detallado de qué significó cada uno de estos personajes y cómo llegaron a Chile cada uno por separado. Así que acomódense, ñoñas y ñoños, porque el capítulo de hoy vamos a entrar de lleno a lo que es Los Defensores de la Tierra. ¡Vamos! La década de los 80 fue muy importante para el desarrollo de la animación. Estados Unidos estaba conociendo la escuela de la animación japonesa y eso permitió que muchas compañías niponas colaboraran con empresas estadounidenses, dando como resultado series como los Thundercats, Silverhawks, Transformers, Dinoplatívolos, entre otras.
En este contexto, la agencia de prensa King Features quiso actualizar un grupo de personajes creados en los años 30, pero que en los años 80 eran percibidos como anticuados. Es así como Marvel entra en el juego poniendo su experiencia en los negocios para plantear una revisión de todos estos personajes, moderna y acorde a los gustos de los niños de esa época. Es así como nacen Los Defensores de la Tierra, una serie que reúne a personajes como el Fantasma, Mandrake, Lotario y Flash Gordon, pero actualizados con una estética adaptada a la animación de los 80. Dicha agrupación estaba compuesta además por los hijos de dichos personajes que aportaban juventud y frescura, cada una representando a una cultura distinta, anticipándose en cierta forma a lo planteado 5 años después en la serie Capitán Planeta. En dicha serie, además, se nombraba a Flash Gordon como Roldán el Temerario, debido a que en México se le tradujo con ese nombre cuando se publicaron sus primeros cómics en dicho país. El enemigo declarado de los Defensores de la Tierra era Mink, el eterno enemigo de Flash Gordon. Pero lo que pocos niños sabían en esa época es que los personajes que componían a los Defensores de la Tierra fueron creados en la década de los años 30 y que eran propiedad de King Features Syndicate, la empresa más grande del mundo en distribución de tiras cómicas en periódicos y diarios. Dicha empresa fue creada en el año 1914 y en la actualidad es propietaria de personajes que se hicieron conocidos por medio de apariciones en los diarios, como por ejemplo Betty Boop, el Gato Félix, Olafo el Vikingo, Popeye el Marino y el Príncipe Valiente, entre otros. En su momento fue muy importante porque fue una de las primeras que planteó la necesidad de reunir a autores y dibujantes bajo la figura de un sindicato, donde miles de agencias pequeñas distribuidas por Estados Unidos comenzaron a organizarse como una forma de hacer respetar los derechos de autor frente a editoriales cuyos dueños eran empresarios que pagaban muy mal y se aprovechaban de los artistas. Los Defensores de la Tierra fueron creados por separado durante la década de los 30 y se anticiparon a la aparición del superhéroe y la llegada de la Edad de Oro en los años 40, por lo que podemos decir que fueron pioneros en el género de la acción y la aventura heroica. Sin ellos, es posible que la historia del cómic hubiese sido distinta y jamás habrían aparecido empresas como Marvel o DC. Además, su aporte al género pulp fue también muy importante. El Fantasma que Camina aparece por primera vez en 1936 y fue creado por Lee Falk, un importante autor de aquella época. Este personaje es considerado como aquel que inspiró al posterior concepto del superhéroe, puesto que a pesar de no tener superhabilidades, poseía un antifaz con el que ocultaba su rostro y un traje llamativo, donde su ropa interior era usada sobre los pantalones, dos atributos que serían muy característicos en los superhéroes años después. Su origen se asemeja un poco al de Tarzán, otro personaje importante de aquellos años. Un barco inglés es atacado por piratas y su capitán muere en el acto. Su hijo se salva nadando a la costa africana, donde jura combatir la piratería, la maldad y la injusticia. Es así como nace el fantasma, cuyo traje se va traspasando por generaciones, haciendo creer a los nativos que en realidad el fantasma es una sola persona, creando la leyenda de un ser inmortal. Vive en la mítica cueva de la calavera y posee un anillo con el cual marca a sus enemigos cada vez que los golpea. Además, utiliza una pistola, arma que era muy común en aquellos años en personajes de cómics. Al igual que Tarzán, sus primeras historias tienen un fuerte componente colonialista y aristocrático, reflejo de aquellos años donde los países europeos se distribuían territorios tercermundistas bajo distintos acuerdos, en un periodo colonialista muy fuerte. En el área audiovisual, el fantasma ha tenido varias adaptaciones. La primera fue una serie producida en el año 1943 por Columbia Pictures. Esta tenía formato de serial de matiné y se proyectaba en los cines antes de las películas principales. Tuvo muy bajo presupuesto y aún así se encargaron de realizar un producto con buena recepción de crítica. 53 años después, en 1996, se realizó una película protagonizada por Billy Zane, aprovechando una época donde se adaptaron películas basadas en cómics como Dick Tracy, Batman y El Cuervo, entre otras. Esta película fue un fracaso de crítica y de taquilla, sepultando las posibilidades de realizar una secuela. La que tuvo mejor recepción fue la serie animada Fantasma 2040,
ambientada en un futuro donde la Tierra se ve amenazada por las acciones del ser humano. Tenía un discurso ambientalista cargada con un cierto aire pesimista, al contrario de la serie del Capitán Planeta. Fue emitida entre los años 1994 a 1996 y el diseño de los personajes estuvo a cargo del coreano Peter Chang, quien tiempo después dirigió la serie Iron Flux para MTV. En el año 2009 se produjo una miniserie para la señal Sci-Fi, pero de enorme fracaso, tanto que mejor ni vale la pena mencionarla. Mandrake el Mago fue otro personaje creado por Lee Falk, esta vez en conjunto con Phil Davis en el año 1934, es decir, 2 años antes que el Fantasma. Mandrake era un ilusionista que tenía la capacidad de generar ilusiones en los villanos, además de hipnotizarlos. Vestía de frac, lo que reflejaba la vestimenta de aquellos años. Tuvo mucho éxito en ventas en la década de los 30, por lo que dicho éxito motivó a la creación del Fantasma. Lotario es el mejor amigo de Mandrake y su compañero de aventuras. Se conocieron en África, donde Lotario pertenecía a una federación de tribus de la jungla. En la serie Defensores de la Tierra, Lotario es planteado como un hombre de acción, moderno, reflejo de lo que era Mr. T. Sin embargo, en sus inicios tenía un fuerte componente racista, debido a que era dibujado por medio del estereotipo del esclavo africano. Muchas veces Mandrake se refería a él como el esclavo negro gigante, cosa que después fue cambiando con el tiempo, cuando en los años 60 comenzó a hablar correctamente el inglés y a vestir de otro modo. La relación entre ambos también fue un reflejo de la cultura colonialista que existía en los años 30, en los países donde se publicaba Mandrake. Mandrake tuvo su propia serial en el año 1939, la que fue producida por Columbia Pictures. Estaba basada en las tiras cómicas dominicales y a pesar de tener una producción rescatable, pasó sin mayor éxito por los cines de la época. Luego, en 1979, tendría una nueva adaptación, esta vez por medio de una película producida para la televisión realizada por NBC. Aprovechando el auge de la psicodelia en los trabajos audiovisuales, Mandrake fue emitido sin destacarse mucho en la crítica de entonces. Flash Gordon aparece por primera vez en el año 1934 y fue creado por Alex Raymond, un importante autor de aquella época. Su creación fue respuesta a Buck Rogers, personaje aparecido en 1928 y cuyas aventuras también se ambientaban en el espacio. En este caso, Flash Gordon y su novia Dale Arden son obligados a entrar a un cohete y junto con el científico Hans Zarkov van a parar al planeta Mongo, donde conocen al emperador Mink. Desde entonces, Flash Gordon frustra constantemente los planes de Mink de conquistar la Tierra. La temática de este cómic también tiene un planteamiento colonialista, solo que ambientado en el espacio, donde se puede apreciar a seres de otros mundos depender constantemente del personaje anglosajón. La influencia de este cómic fue tan importante que alcanzó a obras como Star Wars, Star Trek, Adam Strange, Los Cuatro Fantásticos, etc. A diferencia de Mandrake y el Fantasma, Flash Gordon ha tenido mejor suerte en las adaptaciones a otros medios. Entre 1936 a 1940 se produjo el primer serial para el cine, con 3 episodios que pasaron a la historia como precursora en términos de contenidos de ciencia ficción, influyendo en posteriores producciones como Star Wars y Star Trek. En 1996 fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas de la Librería del Congreso de Estados Unidos. En 1979 se produjo una serie animada que es recordada por su calidad tanto en la trama como en la animación. Fue producida por Filmation, la misma que años después produciría He-Man, utilizando las mismas técnicas de animación. Esta serie tuvo 2 temporadas y rescató fielmente el espíritu de los cómics originales de los años 30. Un año después, Flash Gordon sería llevada al cine por medio de una película que, si bien en su momento no tuvo mucho éxito, hoy es considerada de culto, en parte por la producción de efectos especiales y la creación de una banda sonora compuesta por la banda Queen, la cual es considerada como un clásico dentro del género de la música de películas. En el año 1996 se realizaría una última serie animada, pero no tuvo mucho éxito y pasó solo una temporada. Solo se rescata la curiosidad de que la estética de la serie estaba inspirada en la serie animada de Batman producida por Bruce Timm.
Si bien a primera vista nuestro país parece estar alejado de estos personajes, la verdad es que Chile publicó material de todos por medio de la editorial Lord Cochrane en los años 60, coincidiendo con la edad de oro del cómic chileno, donde no solamente podíamos encontrar un sinfín de ediciones nacionales, sino además importábamos material original para traducirlos y distribuirlos por América Latina, generando una industria que hasta el día de hoy no se ha vuelto a recuperar. Actualmente la empresa Dynamite se encuentra publicando una actualización de dichos personajes, los cuales hoy en día están llegando a un grupo de lectores más modernos y más actualizados. Bueno, como explicábamos recién, los Defensores de la Tierra estaba compuesto por personajes que funcionaban de forma independiente, o sea, cada uno tenía su propia publicación. Y acá en Chile, la editorial Lord Cochrane publicó estos personajes en la década del 60, específicamente del año 1966, y acá vamos a revisar algunas de esas publicaciones, que de hecho esto corresponde a una recopilación de ejemplares que sacaba Lord Cochrane en esos años. ¿Por qué? Porque hay que mencionar que muchas veces ellos tenían un tiraje tan alto, tan amplio, que quedaban muchos ejemplares sin distribuir o sin vender. Entonces lo que hacían las editoriales era recopilar todos estos números y los empastaban, cosa que los vendían a fin de año como ejemplares de lujo, ¿ya? Bueno, estos ejemplares corresponden aproximadamente a los años 60, y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplares del Fantasma que corresponde a la época de Lee Falk, o sea, el creador aún era el guionista en esta época. Y bueno, aquí nosotros podemos ver, dice editorial Lord Cochrane. Estas eran revistas que se imprimían y se publicaban en Chile y se distribuían por toda Latinoamérica, incluyendo Argentina, México, Colombia, Perú, Bolivia, etc. Y bueno, esta etapa fue más o menos importante porque obviamente en esa época la Lord Cochrane no tenía conciencia de que estaba publicando una época donde Lee Falk todavía estaba guionizando. El creador personalmente hacía las historietas. Y de alguna forma estos ejemplares del Fantasma son considerados de culto por eso mismo, porque de alguna forma alcanzó a agarrar un poquito de esa etapa importante del Fantasma. Aquí ya tenemos otro personaje que es Flash Gordon, que también se publicaba por medio de la editorial Lord Cochrane. Afortunadamente en Chile no se llamaba Roldan, se llamaba Flash Gordon, respetaron el nombre original. Y esta etapa también fue importante porque de alguna forma esta continuidad respetaba digamos los cánones que puso Alex Raymond en un principio. Si ustedes se fijan, todavía se respetaba la gráfica y la estética del personaje que tenía en los años 30, solo que estas eran publicaciones que se hacían en los años 60. Y bueno, la impresión obviamente no es perfecta porque la editorial Lord Cochrane se preocupaba de sacar un tiraje y de alguna forma esto generaba que el tiraje fuera tan amplio que obviamente abarataban costo, que es algo súper entendible de las editoriales. Cualquier editorial va a querer hacer eso, considerando que en esa época estos cómics no eran considerados como algo, no es como hoy en día que se preocupan de sacar productos como en papel cuché con mejor calidad. Ahora, esta etapa de Lord Cochrane fue súper importante porque de alguna forma hizo que mucha gente conociera el personaje del Fantasma y se adentrara un poco a lo que era la mitología del personaje. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay se van alternando, digamos, los personajes entre el Fantasma y Flash Gordon. Aquí, por ejemplo, hay otra publicación de Flash Gordon. Si ustedes se fijan, el tipo de publicación es súper relacionado con el género pulp. De hecho, la hoja es como un papel roneo,
es súper delgadito, súper finito. Entonces, a pesar de que este libro tiene muchas páginas, en realidad no es pesado, o sea, es súper livianito el gramaje. Y bueno, de alguna forma, estos personajes de King Features fueron como una especie de introducción para que lectores chilenos pudieran conocer sobre el fantasma, obviamente ignorando que estos personajes representaban una época importante. Y la simbología de la calavera siempre ha estado presente también en ¿cómo se llama? En el fantasma. Por ejemplo, este nivel, esta calidad de impresión, por ejemplo, yo lo encuentro como súper, entre comillas, como súper romántico, porque hoy en día, por ejemplo, ya no se acepta este tipo de impresión, pero en esa época era algo súper común. Y obviamente las máquinas en esa época, las imprentas tampoco daban como para hacer algo mejor. O sea, por ejemplo, esas planchas corridas, por ejemplo, como que te da un aspecto súper psicodélico. Entonces, y lo otro es que, por ejemplo, cuando traducían, aquí le rellenaban nomás con un papel, con un tiralínea, por ejemplo, un lápiz cualquiera nomás, y tampoco respetaban mucho lo que era la estética original del personaje. Acá también tenemos, en otro recopilatorio, tenemos lo que es la publicación de otro personaje de los Defensores de la Tierra, que es Mandrake. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un periodo de Mandrake donde el aspecto de Lothar o de Lotario generó un poco de polémica, porque Lotario era planteado como un personaje un poco... había como un planteamiento más o menos racista, o sea, bueno, no más o menos, es súper racista en términos de que generaba un estereotipo del africano que era el esclavo, que lo mandaban a Estados Unidos. Entonces Mandrake tenía una relación con él casi como que él, más que un amigo, era como una especie de elemento con el que él podía contar en un caso de cualquier peligro. La editorial Lord Cochrane también publicó material de Mandrake, pero por ejemplo la calidad de impresión es mucho mejor que la del Fantasma y de Flash Gordon. De hecho, acá se puede apreciar, por ejemplo, que todavía se mantiene un poco el blanco intacto, considerando que eran publicaciones que llevan prácticamente 40-50 años, o si es que no más. Entonces, desde ese punto de vista es súper rescatable también lo que se publicó con Lord Cochrane. Y bueno, avanzando un poco en el tiempo, pasaron aproximadamente 20-30 años donde en Chile no se conocía mucho sobre el fantasma, hasta que la editorial española Tebeos S.A. tomó los derechos de King Features y comenzó a publicar el fantasma nuevamente. Pero esto ya corresponde a una época de los años 80. Pero aún así igual fue una época importante, porque Lee Falk seguía escribiendo los guiones, ya era una persona de avanzada edad, y los dibujantes en este caso el dibujante es C. Barry, que bueno, se nota que el trazo de él es más moderno, más contemporáneo, pero aún así tiene a pesar de que es más contemporáneo el autor, su estilo de dibujo también era más conservador, porque tampoco se atrevían o planteaban una visión, una estética muy distinta de lo que era la escuela clásica del fantasma. De hecho, si ustedes se fijan, la diagramación, por ejemplo, respeta mucho lo que era la escuela de King Features en los años 30. Y esto también corresponde a... eran tiras dominicales. O sea, esto era lo que se publicaba en los años 80, pero no se publicaba como una revista, sino que se publicaba todos los domingos por medio de los diarios. Entonces, de alguna forma, esto es una recopilación que originalmente se publicaba en blanco y negro, y el color lo pusieron para esta edición, porque si nosotros nos fijamos bien,
Si acercamos un poco, aquí podemos ver que el personaje tiene una trama, que son puros puntitos. Y esos puntitos es como una técnica, es un recurso que se utiliza con las imprentas para poder generar un gris, para dar a entender que obviamente el traje tiene un tono, un color distinto. Pero para esta edición obviamente lo decidieron colorearlo, porque obviamente a color es mucho más vendible que algo que está en blanco y negro. Y esta misma editorial también publicó cómics de Flash Gordon de la época de Dan Barry. Dan Barry fue un autor que fue súper importante también para Flash Gordon, que después él, teniendo conciencia, digamos, de la escuela que representaba, trató también de desligarse un poco de su escuela clásica y dibujó para la Dark Horse, dibujó cómics de Depredador, dibujó algunas cosas para Indiana Jones, pero por último se preocupó de actualizar un poco su trazo, su forma de dibujo. Y esto, por ejemplo, ya corresponde a también a publicaciones de la editorial TVOs S.A. Y en este caso, los cómics de Flash Gordon corresponden a tiras dominicales. No, estas son tiras diarias. Aquí lo dice. A diferencia del Fantasma, que eran dominicales, estas eran tiras diarias que salían en los diarios en la década del 5. Aquí dice, entre 1955 a 1955. De enero a marzo. Entonces también este material es importante por la calidad, digamos, artística y por lo que representa en términos de historia. Obviamente este material ha sido recopilado muchas veces en Estados Unidos, pero acá en Chile llega solo por medio de esta editorial española. Y en general el trazo también es súper clásico. O sea, aquí podemos ver el Flash Gordon, que de alguna forma ya no era el de los años 30, pero el trazo, digamos, el trazo es como súper representativo de esa época, con algunas cosas medio spin-up, como el vestuario, por ejemplo, la forma en cómo se plantea la historia. En ese sentido es una historia muy entretenida, recomendable para los que son seguidores de Flash Gordon. Y para ir terminando, estas son unos ejemplares. Bueno, estas son ediciones brasileñas, pero ocurre que Brasil es considerado uno de los países que más imprime material del Fantasma. Por alguna extraña razón, en Brasil el Fantasma es un personaje súper conocido y de hecho tiene muchas ediciones. Y esta es una de ellas, donde lo que hace la editora Globo es publicar material del Fantasma, pero esto ya es más contemporáneo porque corresponde, a ver si salen los créditos. Dice no está muy claro el año, pero esto tiene que ser fácilmente como principio de los 90, como el año 1991, por ahí corresponde a esta edición. De hecho aquí sale publicidad de algunas cosas como Liberty de Frank Miller, pero está todo en portugués. Akira. Y bueno, estas son historias que tampoco son grandes publicaciones. Lo que tienen estos personajes es que no se arriesgan con grandes historias, y lo que pasa es que ellos representan algo importante porque en términos icónicos representan una cultura del cómic, pero más allá de como de la profundidad de las historias, son aventuras nomás. Entonces no son historias que uno diga que son algo que va a cambiar tu percepción de cómo se hace el cómic o qué sé yo. Pero en términos como de entender más o menos cómo se ha ido desarrollando la historia del cómic, estos personajes sí son importantes.
Así que desde ese punto de vista, el cómic y la serie animada de los Defensores de la Tierra, por eso ellos se preocuparon de actualizar un poco de estos personajes, porque obviamente necesitaban llegar a una generación donde a lo mejor no enganchaban mucho con estas historias, pero la serie animada sí logró acercar estos personajes a generaciones más actuales. Bueno, y a modo de conclusión podemos decir que estos personajes son importantes básicamente porque representaron la creación de algo que después fue conocido, desembocó, digamos, en el género del superhéroe. A pesar de que ellos no tenían super habilidades, no tenían super fuerza, digamos, porque eran personas comunes y corrientes, pero ellos de alguna forma empezaron a generar este camino que después desembocó en lo que tiene que ver con Batman, Superman, Capitán América, etc. Lo otro particular que tienen también estos personajes es que representó un modelo de hacer cómics, porque estos personajes se publicaban por medio de tiras dominicales que venían con los periódicos o con los diarios, y después se mandaron el salto a lo que era la publicación independiente, la revista propiamente tal. Pero antiguamente la gente, para acceder a las historietas, tenían que comprar los diarios, y por eso estos personajes de alguna forma representaron un método, una forma de publicación, porque venían acompañando los diarios, cosa que después ya esto se independizó un poco y todos los personajes comenzaron a tener sus propias publicaciones. Pero estos personajes de alguna forma en los años 30 representaron una forma de cómic, una forma de generar una cultura en torno a la historieta. Así que desde ese punto de vista son personajes muy importantes. Obviamente hoy son personajes que están todavía ahí tapaditos, todavía no se sabe qué va a pasar con ellos en términos de franquicia. Así que eso, agradecer a la gente que vio el capítulo de hoy, a la gente que compartió el capítulo, que le puso like, a los que le pusieron dislike también agradecerles, porque no existe la mala publicidad, y esperamos poder vernos próximamente en un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco. Por mi parte me despido y nos vemos. Adiós.